A las 6:47 a.m. del 3 de noviembre de 1944, el soldado de primera clase Michael Donovan se agazapó en una panadería destruida en Metz, Francia, observando a través de una rendija en la pared cómo las posiciones alemanas emergían de la niebla matinal. Tenía 22 años, 6 meses en combate, 14 bajas confirmadas, y nunca antes había visto al francotirador enemigo antes de recibir el primer disparo. Los alemanes habían fortificado Metz con más de 200 puestos defensivos. Donovan formaba parte de la 5ª División de Infantería que trataba de tomar la ciudad. Su trabajo era la lucha contra francotiradores, encontrar a los tiradores alemanes y eliminarlos antes de que mataran a infantes estadounidenses. Simple en teoría, brutal en la práctica. El problema no era su rifle. El M1903 Springfield con visor era preciso hasta 800 yardas. El problema no era su entrenamiento. Donovan se había graduado como el mejor de su clase de francotiradores en Fort Benning. El problema era que los francotiradores alemanes lo veían primero siempre sin excepción. Los tiradores alemanes usaban una técnica llamada posición doble. Montaban 2 puestos de tiro separados por 30 a 50 yardas. Disparaban desde una posición y luego se movían a la segunda antes de que los americanos pudieran triangular el disparo. Para cuando Donovan apuntaba a la primera posición, el alemán ya estaba disparando desde la segunda. Las cuentas eran simples y letales. Donovan necesitaba de 12 a 15 segundos para adquirir un objetivo por el visor, calcular la distancia, ajustar por el viento y disparar. Los francotiradores alemanes necesitaban el mismo tiempo, pero ya estaban apuntando cuando Donovan todavía buscaba. Siempre disparaban primero. A principios de noviembre, la 5ª División de Infantería había perdido 23 francotiradores americanos en Metz. 23 hombres que se suponía eran los mejores tiradores de sus batallones. 23 funerales, todos muertos de la misma manera, disparados mientras buscaban objetivos que nunca vieron. El primer compañero de Donovan fue el cabo James Bradley. 18 de octubre de 1944. Muchacho de granja de Nebraska, podía acertar a un conejo en carrera a 200 yardas. Habían trabajado juntos 3 semanas. Bradley tenía 9 bajas confirmadas. Aquella mañana Bradley estaba escaneando una fábrica a través de su visor, cuando una bala alemana le pegó en la cabeza. 7,92 mm Mauser. El tiro vino de una ventana a 400 yardas. Bradley murió al instante. Donovan ni siquiera llegó a ver dónde se ocultaba el alemán. El francotirador enemigo los había detectado, apuntado y disparado antes de que ninguno de los dos supiera que estaban siendo cazados. El segundo compañero de Donovan fue el soldado de primera clase Robert Chen, 29 de octubre. Chen era de San Francisco, ojos agudos, manos firmes, 12 bajas confirmadas. Habían estado trabajando juntos 8 días. Chen estaba observando una línea de trincheras alemana por su visor, cuando llegó el disparo. Le alcanzó en el pecho y le perforó un pulmón. Chen vivió 40 minutos ahogándose en su propia sangre, mientras los médicos intentaban salvarlo. El francotirador alemán se había ocultado entre los escombros a 350 yardas. Donovan encontró la posición después de que Chen murió, pero el alemán ya se había marchado. El patrón nunca cambió. Francotirador americano monta posición. Busca objetivos. Francotirador alemán ya vigilando, dispara primero. El americano muere. El mando seguía dando las mismas órdenes. Manténganse móviles. Cambien de posición con frecuencia. Usen encubrimiento. Pero las órdenes no abordaban el problema fundamental. Para cuando un francotirador americano encontraba un objetivo, los alemanes ya lo llevaban vigilando. Minutos, ya habían calculado el disparo y ya estaban apretando el gatillo. Donovan estudió cómo se desarrollaban los enfrentamientos. Observaba posiciones alemanas por su visor, buscando movimiento, destellos, cualquier cosa que delatara un tirador. Pero mientras él buscaba hacia adelante, no podía ver lo que sucedía detrás de él. No podía saber si lo observaban desde otros ángulos. No podía ver las amenazas que no estaba mirando. El visor era el problema.
Cuando mirabas por un visor con aumento 8X, tu campo de visión se reducía a 8 degma. Podías ver lejos, pero no ancho. Era como mirar a través del rollo de un papel higiénico. Todo lo que quedaba fuera de ese estrecho cono era invisible. Los francotiradores alemanes explotaban esto sin piedad. No disparaban desde las posiciones que los americanos vigilaban. Disparaban desde los flancos desde ángulos. Para cuando un americano giraba para explorar un nuevo sector, el alemán ya estaba apuntando. Tras la muerte de Chen Donovan, pasó 3 noches pensando en el problema. ¿Cómo ver las amenazas que no estás mirando? ¿Cómo vigilar detrás tuyo mientras escaneas hacia adelante? ¿Cómo sobrevivir cuando el enemigo siempre te localiza primero? La solución vino de su estuche de afeitar, un espejo simple de 4 por 6 pulgadas, dotación militar estándar. Donovan se dio cuenta de que podía montarlo para tener visión periférica mientras miraba por el visor colocado en un ángulo que le permitiera ver detrás, con una ojeada rápida, sin mover la cabeza ni delatar su posición. Era una locura. Completamente no autorizado. Modificar el equipo de francotirador sin aprobación podía acarrearle consejo de guerra. Pero Bradley estaba muerto. Chen estaba muerto. 23 francotiradores americanos estaban muertos. Donovan no quería ser el número 24. Si esta historia te está enganchando, pulsa ahora el botón de me gusta y suscríbete porque lo que viene a continuación cambió la forma en que los francotiradores americanos lucharon durante el resto de la guerra. Estas historias importan. Los hombres que las vivieron merecen ser recordados. Donovan trabajó solo la noche del 2 de noviembre. El edificio que ocupaba su unidad había sido un hotel antes de la guerra. Ahora era solo escombros, paredes destrozadas, techos hundidos, cristales rotos por todas partes. El olor a humo y a cordita flotaba en el aire. Había encontrado un rincón tranquilo en la 3ª planta donde nadie lo molestaría. Sacó su rifle del estuche y lo apoyó sobre una mesa improvisada hecha con muebles rotos. La noche de noviembre era fría. Podía ver su aliento en la luz tenue de la linterna. Del morral, Donovan sacó el espejo de su neceser de afeitar marco metálico 4 por 6 pulgadas ligeramente rayado, pero todavía reflectante. También en su mochila cinta aislante recuperada de un cable de señales, una navaja y unos cortacables. No eran exactamente herramientas de precisión, pero tendrían que servir. El fusil era un M1903 Springfield, con un ATX y visor montados encima. El visor quedaba a unos 3 pulgadas por encima del cañón, sujeto por anillas de acero. Donovan necesitaba montar el espejo donde pudiera verlo mientras miraba por el visor, sin interferir con el funcionamiento del fusil, ni con la imagen de tiro. Probó distintas posiciones, sostuvo el espejo en varios puntos, simulando cómo miraría a través del visor. Demasiado alto y no podía verlo sin levantar el ojo del visor. Demasiado bajo y le tapaba la vista. Demasiado adelantado y el ángulo era incorrecto. Tras 20 minutos de pruebas, encontró la posición perfecta. Montado en el lado izquierdo del visor inclinado a 45 grados, colocado a unas 8 pulgadas por delante de la posición de su ojo. Desde ahí, cuando miraba por el visor a un objetivo, podía ver el espejo en su visión periférica. Con una simple mirada a la izquierda, podía ver qué había detrás. Sus manos temblaban al empezar la instalación. No por el frío, sino por saber que esa modificación violaba todas las regulaciones del manual de francotirador. Modificar equipo de precisión sin autorización, alterar propiedad militar sin permiso. El castigo mínimo era la reasignación. El máximo, el despido deshonroso. Pero la cara de Chen no dejaba de aparecer en su mente. Chen jadeando la sangre burbujeando por su pecho, muriendo lentamente mientras Donovan presionaba la herida y gritaba por un médico. Chen había estado mirando hacia adelante cuando el alemán le disparó desde un costado. Si Chen hubiese podido ver ese ángulo de flanqueo, podría estar aún con vida. Donovan cortó la cinta en tiras, las envolvió alrededor del marco del espejo para crear un acolchado. Luego envolvió más cinta alrededor del tubo del visor, donde se sujetaría el espejo. La cinta proporcionaba amortiguación y agarre.
El espejo debía mantenerse en su sitio durante el retroceso, conservar su ángulo, sin desplazarse ni vibrar. La instalación le llevó 40 minutos. Los dedos se le resbalaban en la cinta. El espejo se deslizaba. 2 veces se cayó por completo y tuvo que empezar de cero. Cada vez que chocaba contra el suelo, el corazón le latía con fuerza. Si alguien lo oía, si un oficial venía a investigar, se enfrentaría a cargos inmediatos. Por fin, el espejo se mantuvo. Lo probó, miró por el visor como si apuntara a un blanco. Echó un vistazo a la izquierda. El espejo mostró la vista detrás de él, la puerta, el pasillo, todo su arco posterior. Funcionaba. Donovan enrolló la cinta alrededor del marco 3 veces más, asegurándolo bien. Comprobó el equilibrio del fusil. El espejo añadió quizá 4 onzas, peso despreciable. Verificó la alineación del visor. Seguía perfecta. El espejo no interfería con el cero del fusil. La modificación se veía burda. Obviamente no era equipo de fábrica. Cualquier oficial que inspeccionara el fusil lo vería de inmediato. Pero Donovan no pensaba permitir que los oficiales inspeccionaran su fusil. Lo guardaría en su funda. Lo sacaría solo para las misiones. Esperaría que nadie lo notara. Limpió los recortes de cinta y guardó las herramientas. Eran las 0:45 horas. En 5 horas se movería a una nueva posición en el distrito industrial destruido. Los francotiradores alemanes controlaban ese sector. 3 francotiradores americanos habían muerto allí la semana pasada. Mañana Donovan probaría si un simple espejo podía cambiar sus probabilidades de supervivencia. A las 06:47 del 3 de noviembre, Donovan se colocó en la panadería destruida. El edificio había recibido fuego de artillería. La mayor parte del muro sur había desaparecido, exponiendo el interior a la calle. Los alemanes ocupaban un complejo fabril a 400 yardas. Terreno perfecto para un francotirador. El nuevo compañero de Donovan era el soldado Sam Martínez. Martínez tenía 19 años, venía de Texas y llevaba 3 semanas como francotirador. 0 bajas, pero buenos instintos. Martínez había visto el espejo en el fusil de Donovan esa mañana y le preguntó para qué servía. Donovan le dijo: supervivencia. Martínez no hizo más preguntas. Se instalaron en una habitación en esquina en la segunda planta. El viejo horno de ladrillo de la panadería les proporcionaba cobertura. Una rendija en la pared les daba una vista estrecha hacia las posiciones alemanas. Donovan usó muebles rotos para crear un apoyo de tiro. Martínez tapó la entrada de la habitación, vigilando por si aparecía infantería alemana. La niebla matinal se estaba levantando. Donovan pudo ver el complejo fabril emergiendo de la grisura, ventanas rotas, secciones derrumbadas, montones de escombros. En algún lugar de esos restos, los francotiradores alemanes aguardaban. Donovan se acomodó detrás de su fusil y apretó el ojo contra el visor. La ampliación 8 kicks puso la fábrica en foco nítido. Empezó a barrer de izquierda a derecha, lento, metódico, buscando movimiento, cualquier cosa que indicara una posición de francotirador. Su campo de visión por el visor era estrecho, unas 50 ft a 400 gigabone. Todo lo que quedaba fuera de ese cono era invisible. Eso fue lo que mató a Bradley y a Chen. Habían estado mirando por sus visores centrados en un sector, ciegos a todo lo demás. Pero ahora Donovan tenía el espejo. Mientras exploraba con el visor, podía ver el espejo en su visión periférica. El espejo le mostraba la calle detrás de él, los edificios en ruinas al otro lado, los accesos por el flanco. No era una cobertura perfecta, pero era mejor que estar completamente ciego hacia la retaguardia. A las 07:23, Donovan vio movimiento en la fábrica. Tercer piso, ventana dañada, algo oscuro se movía detrás del marco. Podía ser un francotirador, podía ser escombro que se desplazaba. Observó, mantuvo la mira firme. El movimiento volvió a aparecer definitivamente humano. Un soldado alemán cuidadoso, lento, probablemente un francotirador montando posición. Donovan calculó la distancia: 410 poidede. El viento estaba en calma, tiro fácil. Estaba a punto de disparar cuando vio algo en el espejo, un leve parpadeo de movimiento.
Detrás de él, al otro lado de la calle, un edificio que ya había registrado la noche anterior. Donovan mantuvo el ojo en el visor, pero desplazó su atención al espejo y observó la reflexión. Ventana del tercer piso. Algo se movió. Un francotirador alemán. Donovan pudo ver el cañón del fusil en el reflejo, ver el brillo del visor. El alemán estaba apuntando directamente a la posición de Donovan. Probablemente llevaba varios minutos vigilándole. Probablemente estaba a punto de disparar. Así fue como murió Bradley, concentrado en un objetivo por delante, abatido por un tirador que le flanqueó desde un ángulo que no vio. Pero Donovan lo vio. El espejo le mostró la amenaza. No se movió. No giró la cabeza, no dio indicio de que había detectado al alemán. Simplemente mantuvo el fusil apuntando a la fábrica y murmuró a Martínez, francotirador alemán: edificio detrás de nosotros. Tercer piso, ventana izquierda. Está apuntando ahora mismo. Martínez se movió despacio, colocó su M1 Garand en posición, apuntó hacia el edificio de detrás, encontró la ventana y vio al francotirador alemán. Martínez susurró: «Lo veo». Donovan dijo: «A mi cuenta me encargo del de la fábrica. Tú te encargas del que está detrás. 3, 2, 1». Donovan apretó el gatillo. El Springfield tronó. 410 Yaudiadi. El alemán en la fábrica se sacudió hacia atrás. Alcanzado en el pecho, cayó fuera de vista. Martínez disparó. La bala del Garand calibre .30-06 atravesó el marco de la ventana detrás de ellos. El francotirador alemán se desplomó hacia adelante. Muerto. 2 disparos, 2 bajas. 5 segundos en total. Donovan accionó el cerrojo del Springfield, expulsó la vaina, cargó otro cartucho y volvió a escudriñar por el visor. El espejo no mostró más amenazas detrás de ellos. Estaban libres. Martínez respiraba con fuerza, la adrenalina a tope. Dijo: «Ese alemán estaba a punto de dispararte. Tenías la muerte encima. ¿Cómo lo viste?» Donovan le mostró el espejo y le explicó cómo funcionaba. Martínez lo miró largo rato y dijo: «Tienes que poner eso en todos los fusiles de francotirador del batallón». El enfrentamiento de esa mañana duró 4 horas. El equipo de Donovan eliminó a 6 francotiradores alemanes. Donovan consiguió 4, Martínez 2. Cada baja siguió el mismo patrón. Donovan localizaba un blanco por el visor, pero antes de efectuar el disparo miraba el espejo. 3 veces el espejo reveló francotiradores alemanes, intentando flanquearlos desde posiciones que Donovan no estaba vigilando. Cada vez Martínez se encargó de la amenaza lateral, mientras Donovan abatía el objetivo frontal. La coordinación funcionó a la perfección. El espejo les daba conciencia de 360 D. Los francotiradores alemanes no pudieron tenderles emboscadas porque Donovan los veía llegar. Al mediodía la noticia se había difundido por los equipos de tiradores. El equipo de Donovan había eliminado a 6 alemanes sin sufrir bajas. Otros equipos querían saber cómo lo habían hecho. Martínez contó lo del espejo. Al anochecer, 3 francotiradores más pidieron la modificación. Donovan instaló el primer espejo en el fusil del sargento Frank Wilson esa misma noche. Wilson tenía 28 años, era de Montana, y antes de la guerra había sido cazador. Había perdido a 2 compañeros en 3 semanas, ambos abatidos por disparos de flanqueo que no vieron venir. Wilson observó a Donovan trabajar, preguntó por el ángulo, la colocación y el método de sujeción. Cuando Donovan terminó, Wilson lo probó. Miró por el visor, echó una ojeada al espejo y dijo que era perfecto. Añadió que debería haberlo pensado él mismo y preguntó si Donovan quería algún pago. Donovan respondió: «No solo no te mates, eso ya es pago suficiente». A la mañana siguiente, el equipo de Wilson se enfrentó a francotiradores alemanes cerca de la catedral. Wilson, usando el espejo, detectó a 2 alemanes y los eliminó antes de que pudieran disparar. Volvió exultante contando cómo la modificación le había salvado la vida y lo explicó a todos los francotiradores que conocía. Para el 8 de noviembre, Donovan había instalado espejos en 9 fusiles. La modificación se propagó de tirador a tirador, de equipo a equipo.
Algunos francotiradores fabricaban sus propios espejos con cualquier material reflectante que encontraran: vidrio roto, metal pulido, incluso piezas de cromo de vehículos destruidos. Los espejos no necesitaban ser perfectos, solo debían reflejar. La proporción de bajas del batallón cambió. En octubre, los francotiradores americanos en Metz perdían 2 hombres por cada alemán eliminado. A mediados de noviembre, la ratio pasó a 4-1. A favor de los americanos, 4 francotiradores alemanes muertos por cada americano perdido. El capitán Robert Hayes comandaba la sección de francotiradores del batallón. Hayes era un militar de carrera con 12 años de servicio y conocía al dedillo cada manual de francotirador. El 10 de noviembre hizo una inspección de los equipos de francotiradores. Procedimiento estándar: comprobar el material, verificar el cero, asegurarse de que los fusiles estuvieran listos para el combate. Subió hasta la posición de Donovan, vio el espejo sujeto al Springfield, se detuvo y lo miró largo tiempo. Luego preguntó: ¿qué es eso? El estómago de Donovan se hundió. Esto era todo: me han pillado, Marshall. Todo lo que había temido desde que instaló el primer espejo. Martínez intervino antes de que Donovan pudiera contestar. Dijo que era una modificación con espejo que ayudaba a los francotiradores a ver amenazas de flanqueo que les había salvado la vida varias veces en la última semana. Completamente no autorizada, pero probada en combate. Hayes preguntó quién la había autorizado. Martínez dijo que nadie. Lo habían hecho ellos mismos. Sabían que violaba las normas, pero funcionaba. Hayes examinó el espejo detenidamente. Comprobó el ángulo, miró por el visor y luego al espejo. Entendió de inmediato lo que hacía. Preguntó a Donovan: ¿cuántos fusiles tienen esta modificación? Donovan dijo: 9, señor, incluido el mío. Hayes lo miró y dijo algo que Donovan nunca esperó. Para mañana por la mañana quiero que cada fusil de francotirador de este batallón tenga uno. Es una orden. Yo me encargo del papeleo. Tú concéntrate en mantener vivos a mis hombres. Donovan se quedó atónito. Hayes acababa de oficializar la modificación. Protegió a Donovan de los cargos. Más que eso, Hayes comprendió que los espejos salvaban vidas y estuvo dispuesto a saltarse las normas para salvar a más hombres. Esa noche, Donovan trabajó más rápido que nunca. Reclutó a otros francotiradores, les enseñó cómo instalar los espejos, explicó la colocación, el ángulo y el método de sujeción. Algunos espejos se montaron con cinta. Otros usaron alambre. Un francotirador empleó correas de cuero de una máscara antiguas. Los métodos variaban, pero el principio seguía siendo el mismo: dar a los tiradores visión periférica mientras miraban por sus visores. Para el 12 de noviembre, todos los francotiradores del batallón tenían un espejo. La modificación ya no era un secreto, era equipo estándar. Los francotiradores alemanes notaron el cambio casi de inmediato. Informes de inteligencia de noviembre mencionaron comportamientos insólitos entre los tiradores americanos. Los estadounidenses atacaban posiciones de flanqueo alemanas que no deberían haber podido ver. Contraatacaban antes de que los francotiradores germanos pudieran disparar. Eran de algún modo conscientes de amenazas fuera del campo de visión de sus visores. Los comandantes de francotiradores alemanes intentaron adaptarse. Empezaron a usar posiciones de más largo alcance, atacando desde 600 a 800 yardas en lugar de 400. Pero los francotiradores americanos con espejos podían seguir detectando movimiento a esas distancias. Los espejos mostraban las amenazas de flanqueo independientemente del alcance. Algunos tiradores germanos intentaron atacar desde múltiples posiciones simultáneamente, esperando abrumar la conciencia americana. Pero los tiradores equipados con espejos y trabajando por parejas podían cubrir todos los ángulos. Un tirador miraba al frente, el otro vigilaba el espejo. Nada se les escapaba. A finales de noviembre, los francotiradores alemanes en Metz evitaban enfrentamientos con los equipos americanos. La ventaja táctica había cambiado. Los estadounidenses podían ver las amenazas que se acercaban, contraatacar antes de que los alemanes dispararan y sobrevivir a enfrentamientos que deberían haber perdido.
La modificación nunca llegó a ser oficialmente sancionada por el ejército durante la guerra. Un inspector de adiestramiento observó los espejos en diciembre de 1944 y escribió un informe. El documento circuló por el mando del ejército durante semanas, mientras los oficiales debatían qué hacer. Por un lado, la modificación violaba las normativas cambios no autorizados en equipo de precisión. Por otro, funcionaba los equipos de francotiradores con espejos, tenían tasas de supervivencia significativamente mejores y ratios de bajas superiores. En enero de 1945, un equipo de evaluación de Aberdeen Proving Ground llegó a Metz, 3 oficiales y 2 expertos civiles en balística. Inspeccionaron los espejos, los probaron, entrevistaron a los tiradores, midieron la mejora en el campo de visión y calcularon la ventaja táctica. Su conclusión: los espejos proporcionaban una mejora significativa en la supervivencia y debían integrarse en la doctrina de francotirador. Pero querían rediseñar el sistema a usar espejos manufacturados en lugar de materiales recuperados, crear soportes de montaje estandarizados y convertir la improvisación de campo en equipo militar apropiado. El equipo redactó una recomendación formal y la remitió a la Oficina de Material del Ejército, sugiriendo que todos los fusiles de francotirador se equiparan con espejos periféricos, presentándolo como si ellos hubieran descubierto la innovación. El nombre de Donovan nunca apareció en la documentación. Tampoco el de Martínez ni el de Hayes. El registro oficial mostraría que los evaluadores del ejército habían identificado un problema de visibilidad en los francotiradores y desarrollado una solución con espejo. Hayes intentó corregirlo. Escribió cartas, presentó informes posteriores a las acciones, se aseguró de que el nombre de Donovan apareciera en todos los documentos del batallón. Pero esos informes se perdieron en la burocracia militar. La versión del equipo de evaluación se convirtió en la oficial. Donovan se enteró en febrero de 1945. Un oficial le mostró la documentación y le preguntó si quería presentar una queja. Donovan dijo que no. No le importaba el crédito. Le importaba que los francotiradores sobrevivieran, que sus compañeros no murieran por disparos que nunca vieron venir. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. Donovan había sobrevivido 11 meses de combate con 47 bajas confirmadas. El espejo le había salvado la vida al menos 6 veces. 6 veces había detectado francotiradores alemanes intentando flanquearlo. 6 veces los eliminó primero. Martínez también sobrevivió con 14 bajas confirmadas. Después de la guerra volvió a Texas y se convirtió en oficial de policía en Houston. Mantuvo una fotografía del fusil de Donovan con el espejo sobre su escritorio durante 30 años. Cada año, el 3 de noviembre, Martínez llamaba a Donovan, le daba las gracias por haber instalado el espejo, y le decía que no habría sobrevivido a Metz sin él. Wilson también sobrevivió con 31 bajas confirmadas. El espejo le salvó 4 veces. Regresó a Montana tras la guerra y se convirtió en guía de caza. A veces contaba a sus clientes la historia de la modificación del espejo, de cómo un francotirador desesperado había encontrado la forma de ver amenazas que no estaba mirando, y de cómo ese truco tan simple había salvado vidas. Donovan permaneció en el ejército hasta 1946 y luego regresó a Pensilvania, donde trabajó en una fábrica durante 35 años, el mismo trabajo que había hecho antes de la guerra. Se casó en 1947, tuvo 3 hijos y vivió tranquilamente sin hablar mucho del conflicto. Cuando la gente preguntaba, decía que había sido francotirador nada más. No mencionaba la modificación del espejo, ni haber salvado a decenas de francotiradores, ni haber cambiado la forma en que luchaban los tiradores estadounidenses. No era modestia. Simplemente no creía que importara ya. Para la década de 1960, la modificación del espejo había sido prácticamente olvidada. Los nuevos visores tenían ópticas mejores. Algunos incluso incluían indicadores periféricos integrados. Pero nadie recordaba que el concepto había comenzado con un trozo de espejo de afeitar pegado con cinta a un Springfield en Metz. La historia oficial del ejército sobre las operaciones de francotiradores nunca mencionó a Donovan.
Los manuales de instrucción atribuyeron las mejoras a ópticas avanzadas y mejores tácticas. La contribución de Donovan había sido borrada, no intencionadamente sino por proceso burocrático. Las modificaciones de campo no eran consideradas históricamente significativas. Los desarrollos oficiales sí. En 1987, un historiador militar que investigaba innovaciones de francotiradores encontró referencias a espejos improvisados en los registros de mantenimiento de noviembre de 1944. Los registros mencionaban al soldado de primera clase Donovan. El historiador pasó meses localizando a veteranos de esa unidad y encontró a Martínez, quien le contó toda la historia: cómo murió Bradley, cómo murió Chen, cómo Donovan instaló el espejo, cómo se propagó por el batallón, cómo salvó vidas. El historiador localizó a Donovan a través de registros de veteranos. Donovan tenía 67 años y seguía viviendo en Pensilvania. Le preguntó si había instalado los espejos. Donovan respondió que sí. Preguntó por qué el historiador se interesaba por algo ocurrido hacía 40 años. El historiador explicó que según las tasas de supervivencia en unidades que usaron espejos frente a las que no, la modificación probablemente había salvado entre 40 y 60 vidas de francotiradores estadounidenses entre noviembre de 1944 y mayo de 1945. Donovan dijo que nunca las había contado. Solo recordaba a Martínez, a Wilson y a los demás que regresaron. Eso bastaba. El historiador publicó sus hallazgos en 1989, en un pequeño artículo de una revista de historia militar. Describía la modificación del espejo, acreditaba a Donovan e incluía entrevistas con Martínez y Wilson. El artículo llegó quizá a 1.500 lectores, en su mayoría académicos veteranos y aficionados a la historia. Donovan recibió 4 cartas tras la publicación, todas de francotiradores o sus familias. Una de un tirador que había usado el espejo en Alemania. Decía que le había salvado la vida 2 veces. Otra de una viuda cuyo marido había sido francotirador en Metz. Ella nunca había sabido nada sobre los espejos. Saberlo 40 años después le dio consuelo al saber que alguien había intentado mantener con vida a su esposo. El capitán Hayes visitó a Donovan en 1992. No se habían visto en 45 años. Hablaron durante horas sobre Metz, sobre los francotiradores que habían perdido y los que habían salvado. Hayes dijo que había intentado durante años conseguir reconocimiento para Donovan. Había escrito cartas, presentado informes. Nadie se interesó. Había pasado demasiado tiempo. Donovan respondió que no necesitaba reconocimiento. Tenía a Martínez vivo, a Wilson vivo y a otros 40 vivos. Eso era reconocimiento suficiente. Michael Donovan murió el 7 de junio de 2001 a los 79 años. Su obituario mencionó su servicio en la Segunda Guerra Mundial, pero no la modificación del espejo, ni que había salvado decenas de vidas, ni que había cambiado la forma en que los francotiradores estadounidenses lucharon en Europa. Su funeral fue pequeño. La familia, algunos amigos y 4 hombres a los que apenas conocía asistieron. Se presentaron después del servicio. Eran francotiradores hombres, cuyas vidas habían sido salvadas por la modificación del espejo. Habían leído sobre la muerte de Donovan en boletines de veteranos y querían rendirle homenaje. Querían que su familia supiera lo que él había hecho. Los hijos de Donovan conocieron toda la historia. Ese día supieron que su padre había instalado espejos en los fusiles de francotiradores, que esos espejos habían salvado vidas, que lo había hecho sin autorización y que nunca lo había contado porque no creía que importara. Hoy la historia de Donovan sobrevive en fragmentos, registros de mantenimiento en los archivos nacionales, transcripciones de entrevistas y un párrafo en un libro sobre modificaciones de francotiradores. La mayoría de quienes estudian la historia de los tiradores de la Segunda Guerra Mundial nunca han oído hablar de él. Pero si visitas el Museo de Infantería en Fort Benning, verás un M1903 Springfield de la guerra. Montado sobre el visor, hay un pequeño espejo rectangular 4x6 pulgadas con marco metálico y cinta toscamente adherida. Está etiquetado como modificación de campo común a finales de 1944, sin nombre adjunto. Ese espejo es el legado real de Donovan, no el oficial.
sino el que importó a Martínez, a Wilson y a los otros 40 que sobrevivieron, porque un francotirador desesperado rompió las reglas para salvar a sus compañeros. Así es como nace la verdadera innovación en la guerra, no por comités ni manuales, sino por soldados que ven un problema y lo solucionan, que no esperan permiso, que arriesgan todo, porque sus amigos están muriendo y no pueden seguir observando sin actuar. Donovan instaló el espejo para salvar a Martínez. Ese espejo salvó a decenas y nadie recuerda su nombre. Pero tú sí. Si esta historia te conmovió, pulsa me gusta. Cada clic nos ayuda a rescatar más historias olvidadas de archivos polvorientos y compartirlas con quienes las valoran. Suscríbete a nuestra comunidad de guardianes de la historia. Estas historias no se preservan solas, necesitan personas como tú, que entienden que los verdaderos héroes no siempre fueron los que llevaban medallas. A veces fueron francotiradores con espejos y el valor de romper las reglas. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves. Nuestra audiencia va de Nueva York a Tokio, desde curadores de museos hasta nietos de veteranos. No solo estás mirando, eres parte de mantener vivas estas memorias. Gracias por estar aquí, por escuchar y por asegurarte de que la historia de Michael Donovan no se desvanezca en el silencio.